También, Sí, Sí, bien. sí. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir con ustedes en esta noche el mensaje. Un saludo para todas las familias que están conectadas, que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. amén. En esta noche vamos a hablar sobre las crisis y cómo nosotros podemos enfrentar las crisis de manera positiva. Yo les pregunto, ¿qué son las crisis? Las crisis son momentos de cambios. Estos cambios pueden ser positivos o negativos y nos pueden llevar al crecimiento o a la desorganización. Hay crisis que son impredecibles y también están las crisis predecibles. ¿Cuáles son las crisis impredecibles? Son esas situaciones inesperadas, sorpresivas, accidentales, como por ejemplo la aparición de una enfermedad grave, un accidente automovilístico, el fallecimiento de un ser querido, la pérdida del trabajo, la pérdida de bienes materiales, la pérdida de la casa por un incendio. Estas son crisis como inesperadas, sorpresivas, pero también están las crisis predecibles. ¿Cuáles son estas crisis? Son parte del crecimiento y del desarrollo de la vida del ser humano, como por ejemplo, el nacimiento de un hijo es una crisis. Cuando nuestros hijos van a la escuela por primera vez o cuando llegan a la adolescencia, la crisis de los 40, o cuando nuestros hijos se van de casa y queda el nido vacío. La jubilación también es una crisis, la llegada de la ancianidad y esa disminución de las capacidades y de las fuerzas. Las predecibles, las crisis predecibles, nosotros podemos anticiparnos y resolverlas con éxito en la medida en que nosotros nos preparemos. Por ejemplo, una persona puede prepararse para enfrentar la jubilación y va a enfrentar esa crisis con éxito. ¿Por qué? Porque ya está preparado. Pero así no sucede con las crisis impredecibles. Mientras nosotros vivamos en este mundo de pecado, tendremos que enfrentarnos a estas y otras crisis. Nosotros no sabemos qué nos va o qué nos espera dentro de una hora, qué nos espera el día de mañana, la próxima semana. Los psicólogos y los psiquiatras tienen una serie de estrategias que ayudan a enfrentar las crisis. Recientemente leí el libro del psicólogo adventista Mario Pereira, donde él presenta 50 estrategias maravillosas para enfrentar las crisis. Pero hoy yo quiero compartir con ustedes 4 estrategias extraídas de la palabra de Dios que sin lugar a dudas son las más poderosas y efectivas. Y pudiéramos llamar a estas estrategias estrategias espirituales. No hay problemas, hermano, adversidad o crisis imposible de superar. Para todo mal hay solución con la ayuda de Dios. Varias veces se repite en los evangelios. Lo que es imposible para los hombres es posible para ¿quién? Para nuestro Dios. La única condición es creer. Cuando se pronuncia la palabra fe, ahí se derrumban las fronteras, se aniquilan todos los imposibles, no hay obstáculos, no hay impedimentos. Las estrategias de fe son poderosas gracias a la dispensación de la gracia divina. Y bien, vamos a la primera estrategia y es la ayuda divina. Les invito a buscar en sus Biblias, en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos del 22 al 25, y leemos. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y éstas cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Cuántas veces, hermanos, nos zarandean peligrosamente las tempestades que amenazan
con destruir nuestra embarcación. Pero el relato bíblico que acabamos de leer nos dice que a pesar de esas tempestades, de esas cosas tan terribles que podemos sufrir en este mundo, pueden superarse gracias a la intervención de Dios. Cuando fracasan los recursos humanos y se despierta al Señor, ¿qué sobreviene? Sobreviene la calma. No podemos dejarnos vencer por la desesperación, ni poner nuestra mirada en los nubarrones, ni en los vientos fuertes, ni en las grandes olas. No, debemos poner nuestra mirada en el poder de nuestro omnipotente Dios. Y aquí les dejo la primera estrategia espiritual. ¿Cuál es? Busquen la ayuda divina. Ante cualquier crisis, busque primeramente la ayuda divina. Pueden fracasar todas las estrategias, pero para la persona de fe, la ayuda divina siempre está disponible y alabado sea el nombre de nuestro Dios por eso. La segunda estrategia es el poder de la oración. Seguramente todos los que estamos aquí en esta noche conectados conocemos qué es la oración y la practicamos. La escritora Elena G. de White dice que la oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. La oración es una estrategia extraordinaria para afrontar situaciones críticas. ¿Por qué? A través de la oración, nosotros nos conectamos con nuestro Dios y recibimos su ayuda. El doctor Jorge Morrison propuso llamar escalinata de oración a diferentes tipos de oración y que están ordenadas en grado progresivo de menor a mayor acercamiento a nuestro Dios. El primer tipo de oración que menciona este escritor es la oración de pedir auxilio. Es esa oración que pronunció Pedro cuando se estaba ahogando en el mar de Galilea y que angustiado exclamó, Señor, sálvame. Este tipo de oración pueden hacerla hasta las personas incrédulas. No sé si ustedes han escuchado la frase, no hay ateos en las trincheras. Esta frase se ha venido repitiendo desde la Primera Guerra Mundial para ilustrar y explicar que en circunstancias extremas el ser humano se acuerda de Dios. Cuando se escuchan silbar las bombas a nuestro alrededor, todo el mundo exclama, Señor, sálvame. El segundo nivel de oración que presenta Morrison es el de arrepentimiento y perdón. Es esa oración que pronunció el rey David en el Salmo 51, versículo 1, que dice, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Esta oración no la pueden practicar los incrédulos o los ateos, sino aquellos que toman conciencia de su pecado y que piden a Dios perdón y liberación. El tercer nivel de oración es la oración que reconoce la necesidad que uno tiene de perfeccionar nuestro carácter, que le pide a Dios virtudes, que quiere mejorar. Y es la oración que pronunció el rey Salomón cuando pidió sabiduría a Dios. Se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9, y dice, yo te pido que me des corazón con mucho entendimiento para gobernar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y finalmente, el último nivel de oración es esa oración, es aquella que no pide nada, que se entrega a Dios y deja que Dios haga su voluntad en la vida. Es la oración que Jesucristo pronunció en el Getsemaní cuando dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es cuando oramos para pedir algo, no lo que nosotros deseamos, porque nos podemos equivocar, nosotros no conocemos el futuro, sino para pedir algo según la voluntad de nuestro Dios, porque así podemos estar seguros que recibiremos lo mejor. Así que la segunda estrategia para enfrentar la crisis, ¿cuál es? Es orar en busca de ayuda y orientación de Dios. La oración, hermanos, nos proporciona consuelo, nos proporciona fuerzas para enfrentar las dificultades y muchas veces también nos da salidas inesperadas de las crisis. La tercera estrategia, ir al templo. Pero bueno, ¿cómo ir al templo me ayuda a superar una crisis?
Pues sí, múltiples estudios han revelado los beneficios que hay en asistir al templo. Según los informes, quienes tienen esa práctica gozan de mejor salud mental y padecen menos depresión. Así lo avalan los estudios que se han realizado en cuanto a este tema. Y uno de ellos se realizó en el Centro Médico de la Universidad de Erasmus y la Facultad de Economía y Ciencias Políticas de Londres. Allí se realizó el estudio con 9.068 personas mayores de 50 años y provenientes de 10 países europeos. Los resultados demostraron que el asistir a la iglesia desempeña un papel importante para mantener a raya la depresión y también como un mecanismo de defensa durante periodos de enfermedad y crisis. Qué importante, ¿verdad? Asistir al templo. Ahora, hay otro estudio que se realizó con algunos padres que habían perdido a sus bebés por el síndrome de muerte infantil súbita. Se realizaron 2 entrevistas a estos padres. La primera se realizó a las 3 semanas de la pérdida y la segunda a los 18 meses de haber perdido a sus bebés. Y se pudo comprobar que los padres que asistían con frecuencia al templo, los padres cristianos que creían en Dios, ellos podían sobrellevar mejor el duelo, mostraban menos depresión y mayor bienestar que los padres que no eran cristianos y que no asistían al templo. Ahora, en mi experiencia personal, asistir al templo ha sido de ayuda, de apoyo, de inspiración. Allí he encontrado compañía, he encontrado mis mejores amigos, he encontrado a una familia. Así que la tercera estrategia para poder enfrentar las crisis y salir de ellas de forma positiva es asistir y participar de las reuniones cristianas, que será un recurso muy valioso y nos ayudará en momentos de crisis. Ahora, vamos ya para la última estrategia y es la esperanza trascendente. Les invito a buscar en sus Biblias Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Dice la Biblia: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Hay una esperanza inherente, una esperanza terrestre inherente en la naturaleza humana, y es creer que las cosas mejorarán, que el mañana será mejor, que nos traerá beneficio, felicidad, que los momentos actuales, las cosas que estamos sufriendo hoy en día, pasarán a la historia, que todo será mejor. Ahora hay una gran cantidad de investigaciones que han encontrado que la esperanza se relaciona fuertemente con la salud y el bienestar, tanto en personas sanas como en pacientes clínicos. Pero ahora existe un nivel superior a esta esperanza terrestre, terrena, que es la esperanza trascendente o la esperanza absoluta, como la denomina el filósofo francés Gabriel Marcel. Es la creencia cristiana de que toda realidad actual será transformada para convertirse en el reino de Dios. Que un día no muy lejano tendrá lugar el feliz cumplimiento de la bendita esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Es la esperanza de un cielo nuevo, la esperanza de una tierra nueva, donde Dios vivirá con los hombres
y pondrá fin a toda crisis y calamidad actual. Un lugar donde no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni tristeza. Ahora, esta creencia es un fuerte aliciente para todo aquel que enfrenta situaciones trágicas, como postraciones irreversibles, como enfermedades terminales, en que la esperanza humana ya es incapaz de ayudar. Pero esa también es una fuerza poderosa para cualquier persona, porque constituye el motor de vida permanente. He visto centenares de personas superar duelos, tragedias con notable entereza, consolados con la esperanza bienaventurada del regreso de nuestro Señor. Y alabado sea el nombre de Dios por eso. Mejor, millones de personas viven mejor y mueren en paz con esta bendita esperanza. En octubre del año 2012 falleció Ramona, una fiel adventista del séptimo día. Ella murió convencida de la esperanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Sus últimos días fueron terribles. Su enfermedad deterioró su fuerza física, también su capacidad mental. Sin embargo, Ramona nunca se quejó, siempre estuvo tranquila. Y cuando murió, su rostro reflejaba paz, parecía que estaba dormida. En realidad, Ramona duerme. Faltará mucho para que al maestro al cual Ramona sirvió y le dedicó su vida con tanto amor, le diga que despierte. Faltará mucho. Yo tengo dos certezas. Una que no falta tanto y la otra es que Ramona descansa con el oído atento y estará entre los que escucharán la voz de Dios como trompeta, diciéndole que es hora de levantarse. Queridos hermanos, las lágrimas en este mundo son inevitables, pero las nuestras tienen un sentido diferente, un sentido que solo da la vida eterna. Por eso el apóstol Pablo nos pidió que no lloremos como los que no tienen esperanza, sino con lágrimas detrás de las cuales se anticipa el seguro momento del reencuentro con nuestro Dios. Así que la última estrategia para enfrentar la crisis es que hay un mundo feliz más allá. Tú puedes, y puedes tener esa esperanza, será una ayuda importante que contarás en tu vida, tanto en tiempos de bonanza, cuando las cosas van bien, como en tiempos de crisis, cuando todo va mal. En esta noche, queridos, hemos compartido 4 estrategias que serán de bendición para enfrentar las crisis que tenemos que vivir en este mundo. ¿Cuáles son? Vamos a recapitular a ver si la grabaron. Primeramente, ayuda divina. Segundo, el poder de la oración. Tercera, ir al templo. Y por último, la esperanza trascendente. Les invito, queridos hermanos, a usar cada una de estas estrategias espirituales y no se arrepentirán. Traerán grandes beneficios a su vida, más de lo que ustedes se pueden imaginar. Las crisis son momentos difíciles, todos lo sabemos. Estos momentos de crisis generan dolor y cuando el dolor llega a nuestra vida, debemos saber qué hacer con el dolor. El dolor no siempre es sinónimo de derrota ni de depresión. El dolor puede llegar a ser un elemento importante que nos ayuda a cambiar, a tener un crecimiento espiritual y emocional. Todos hemos pasado por momentos de crisis. Quizás alguno de ustedes o algún familiar o amigo lo esté atravesando en este momento. O tal vez viviremos la próxima semana o mañana una crisis. Las crisis son parte de este mundo desde que el pecado entró. La diferencia no la hace la ausencia o la presencia de la crisis, sino la manera en que nosotros la manejamos y cómo logramos salir de ellas con éxito. Aprendamos, queridos hermanos, a confiar en Dios y Él nos ayudará a salir victoriosos de cada una de estas crisis. Que el Señor les bendiga. Les pido en esta hora que inclinen sus rostros para tener una oración para terminar. Querido Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre porque eres bueno, Señor, porque eres misericordioso con cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque un día te conocimos, Señor. Gracias porque
Tú has permitido que nosotros tengamos la bendita esperanza, Señor, de que pronto nos encontraremos contigo y que no importa la crisis por la que pasemos en este mundo, contamos con tu ayuda. Podemos hacer uso de la oración, ir a la iglesia nos anima y sobre todo, Señor, pase lo que pase, muy pronto estaremos contigo. Yo no sé si alguno de los hermanos que estamos aquí conectados o algún hermano de la iglesia de Madison que no lo está atravesando alguna crisis. Te pedimos, Padre, que tus ángeles, que tu espíritu estén a su lado para consolarles en esta hora y que ellos también puedan hacer uso de la oración, que puedan encontrar consuelo entre los hermanos de la iglesia, que puedan creer en la esperanza bienaventurada de tu pronto regreso. Mm. Quédate con nosotros en nuestros hogares y bendice a cada familia aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Va.